agradecerles la invitación primero a Laboratorios Vago y la confianza que depositan en mí cada vez que me piden compartir un tema. Agradezco a las personas que están conectadas porque creo que es la expresión del amor al paciente cuando buscamos capacitación y cuando lo logramos en los dos sentidos, ¿no? Los que escuchan, porque también pueden aportar, no solo preguntar, y los que preparamos el tema, que no bordeo genialidad, hay que preparar, hay que leer, y eso quiera que no nos mantiene actualizados y nos mantiene vigentes, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a todos, muchas bendiciones y abundancia en todos los aspectos de su vida. Vamos a hablar de un tema, como usted lo ha dicho, nutrición en el adulto mayor, funcional, o autovalente. ¿Qué es un adulto mayor autovalente? ¿Qué es un adulto mayor funcional? Nosotros en geriatría manejamos 6 actividades básicas, ¿no? Si hay geriatras en el grupo, me podrán entender que digo que mi adulto mayor es autovalente cuando es capaz de hacer su higiene completa, ¿no? Baño, se viste completamente escogiendo la ropa que se va a poner, es capaz de ir al retrete de lavarse la cara, cepillarse los dientes, eh, caminar, puede ser con ayuda, un soporte ortésico, que puede ser un andador, un bastón, o con otra persona. La continencia, ¿no? Que es capaz de ir al baño y no hacer o necesitar pañal. Y la alimentación. El orden que les he dado de estas funciones también tienen que ver el orden en el que se desaparece en aquellas personas que tienen deterioro cognitivo. La alimentación para mí fue y será básico porque lo viví no solamente en la época que comencé la especialidad de geriatría, lo viví mucho más en mis adultos mayores que entraron a área COVID, que fue donde yo trabajé durante toda la pandemia en mi hospital. Curiosamente me daba mucha precaución el hecho de que habían personas jóvenes que de un momento a otro fallecieron y adultos mayores que salieron triunfantes de esta batalla. Entonces, normalmente hablaríamos de inmunidad, ¿no? Y del término inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmunológico del adulto mayor. Y te hablaremos también de esa capacidad de no generar o no tener inmunosenescencia a pesar de la edad, ¿no? Y está ampliamente vinculado a estilos de vida saludables, a comidas sanas y a practicar algún tipo de actividad física como rutina para que los mantenga con 3 condiciones básicas en el adulto mayor. ¿Y qué es lo que procuramos en nutrición? Que la masa magra, que es la masa muscular, no se deteriore, que la grasa que almacenemos sea de buena calidad y que también podamos reservar agua en nuestro organismo, pero con un equilibrio que no nos lleve a la descompensación. Envejecer es un proceso y genera cambios, ¿no? Va a generar cambios en todos los niveles. Obviamente el aparato digestivo no está ajeno a ello. Y si yo quiero hablar de nutrición en el adulto mayor, en ese adulto mayor que le puedo dar una manzana, la puede morder, masticar y pasar. Entonces yo tengo que tener los conocimientos básicos de cómo puedo alimentar a mi adulto mayor. No olvidar que un adulto mayor, la mejor vía, igual bueno que para jóvenes, la mejor vía para la alimentación es la enteral, es decir, por la boca, ¿no? La sonda es una necesidad a posterior y ya no es para el paciente funcional, sino acá el funcional es aquel que le podemos dar una fruta, la pela y la come, o se le da picada y lo mastica y lo pasa, ¿no? Entonces, sí hay cambios en el aparato digestivo, pero no son tan fuertes como para limitar la ingesta en el adulto mayor. A mí cuando me preguntan, después de que termina la consulta, doctora, ¿y qué le puedo dar de comer? Bueno, ¿qué come hasta ahorita que has identificado y que no le hace daño? Pero preocupándome siempre en educar en lo que es proteína, grasas insaturadas, agua y oligoelementos. Estamos viviendo una corriente actualmente de anti-aging, ¿no? Envejecimiento, nadie quiere envejecer. Y las
conductas se mueven por todos los lados tratando de tener otra apariencia. Sin embargo, no hemos encontrado el elixir de la juventud. El grupo Alquimia solo existe en grupo musical, más no como grupo investigador. Por lo tanto, lo único que queda es entender el proceso para saber llevarlo, para ayudarle a llevarlo a las personas que nos rodean. ¿Cómo se encuentran los órganos que intervienen en la digestión? Ya les dije y lo voy a ampliar después. Se encuentran alterados, pero en condición de desgaste, más no de enfermedad. Siempre hemos dicho que la línea que divide envejecimiento y enfermedad es muy delgadita, es muy cortita, pero también es cierto que tenemos adultos mayores con unas fortalezas y resistencias que parecen gente de 30 y tenemos jóvenes que no tienen ni el espíritu ni la voluntad que vaya pareja a la edad que tenga. Nosotros tenemos que entender la dieta del adulto mayor. O sea, si yo no me educo en la dieta de cómo proveer alimentación a mi adulto mayor y pienso que le puedo dar todo y mezclado, entonces estoy mal, ¿no? Y ahí viene el tema de las enfermedades, que lo vamos a ver. Siempre hemos tratado de ver qué objetivos son atribuibles a la dieta para no envejecer, ¿no? Y en la corriente anti-aging dicen 0 carbohidratos, quitemos las azúcares, quitemos los alimentos que son tubérculos y que tienen mucha carga de proteína, quitemos los alimentos procesados, quitemos los refrescos, ¿no? Con la finalidad de que el adulto mayor no complique de por sí su organismo, debido a que estoy hablando de un adulto mayor envejecido, más no enfermo. Los oligoelementos, dígase zinc, selenio, magnesio, cobre, juegan un papel muy importante en nuestro cuerpo. Y créanme que se ve un cambio magistral cuando yo les digo a los pacientes, ¿no? Hipócrates siempre decía que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Entonces, he tenido pacientes solo modificando dietas y haciéndolas de nutricionista, porque creo que mis colegas médicos que están dentro del grupo nos hemos formado en nutrición, ¿no? Tengo la suerte que un laboratorio procuró mucho conmigo en el tema de nutrición, pero en la universidad no nos enseñan. Y nosotros, incluso a los chicos que tenemos en universidad, tampoco lo hacemos. Y a pesar de que, bueno, yo le he pedido como curso aparte, pero no se lleva. Entonces, ahí vamos a tener problemas porque no sabemos, prescribimos dietas, pero no sabemos qué tipo de dietas. Entonces, tenemos que buscar la dieta que se acomode al paciente, ¿no? Y al hablar de dietas para no envejecer, estamos hablando de todo aquello que es sano, que es saludable, que es fuerte, ¿no? Oligoelementos de antioxidante, como acción antioxidante y alimentos sanos actúan como protectores ante las neoplasias, que en este grupo etario suelen ser bastante fuertes. ¿Hay cambios en la composición corporal? Sí, y dijimos que son 3, ¿no? La masa magra, la grasa y el agua, ¿no? Mientras la masa magra disminuye, la grasa también y el agua también. Entonces tenemos adultos mayores que tienen acúmulos de grasa en áreas que no son adecuadas, como es las barriguitas, las panditas que no bajan con nada, y sin embargo en las otras partes del cuerpo están completamente adelgazados y se les ve hasta emaciados. ¿Hasta aquí me están entendiendo? ¿Está clarito? ¿Hablo muy rápido? Doctora, muy bien, todo conforme. Pero ahí vamos a esperar cualquier cosita que nos escriban al chat las personas que nos están acompañando. Ok. Creo que dejamos las preguntas para el último para no dilatarles. ¿Qué pasa en el aparato digestivo cuando pasamos la quinta o sexta esquina, no? El vaciamiento gástrico disminuye con la edad y se vuelve lento. Incluso cuando hay líquidos en el estómago, más aproximadamente son 60 minutos que demora de pasar del estómago al intestino y luego para el proceso de absorción. La producción de los ácidos, ¿no?, del estómago no cambian con la edad. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque a veces pensamos, no, todos los adultos mayores tienen gastritis atrófica, todos los adultos mayores tienen problemas en el estómago, y no es así. Los ácidos tienen una acción que es protectora en el estómago. Entonces, lo necesitamos. Cuando hablamos de microaspiraciones en el adulto mayor, tenemos que tocar esta parte.
La producción de prostaglandinas, que son las que protegen el aparato digestivo, sí disminuye aproximadamente en un 50% de la población mayor. Pero esta disminución no es tan caótica como para generar enfermedad de forma seguida. Luego, al no tener nosotros esas prostaglandinas protectoras en el estómago, sí puede ocurrir en otras situaciones que los adultos mayores que consuman AINES, ahorita ya lo sacaron diclofenaco y ibuprofeno, pero tenemos otros inhibidores COX. ¿Qué pasa si estos pacientitos toman antiinflamatorios no esteroideos o corticoides? Estos tienen mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y el sangrado suele ser abundante. La absorción se mantiene intacta para ciertos minerales como el fierro y el cobre. Y eso hay que tener cuidado. El fierro está asociado pues, con el tema de anemia y el cobre está asociado con el tema de la concentración y también con el tema de la acción antioxidante y la calidad de vida en el adulto mayor. Bueno, el cambio continúa, ¿no? La función hepática, gracias a Dios, se mantiene concentrada, pero eso no significa que porque todo, o sea, en medicina nada es absoluto, todo es relativo. No envejecemos igual, no envejecemos paralelo, pero los datos que les estoy presentando son en la mayoría, ¿no? Hay disminución de la absorción de carbohidratos, lípidos y la vitamina B12. Lo que les hablaba, ¿no? Dice, a pesar de que el ácido clorhídrico y en el estómago se produce factor intrínseco que se encuentra en concentraciones adecuadas, podemos tener adultos mayores con deficiencias de B12. Y estos pacientes se pueden expresar en dos formas, adultos mayores deprimidos y adultos mayores con deterioro cognitivo. El hígado, por lo tanto, va a mantener su función, y la bilis suele cambiar, se torna mucho más espesa, más difícil de circular y es por eso la predisposición en los adultos mayores a desarrollar las litiasis o los cálculos, pero sin necesidad muchas veces de que sea operado, ¿no? O sea, se tiene que evaluar siempre riesgo-beneficio y al disminuir la cantidad de agua en el adulto mayor, esta no circula y se queda sedimentada. ¿Cómo es la nutrición en el adulto mayor? En el adulto mayor se relaciona el proceso de envejecimiento, ¿cierto? Este proceso está influenciado por una nutrición que hemos mantenido a lo largo de nuestra vida. Cuidado que no... no, yo cambio mis hábitos dietéticos cuando cumpla 50 años. No, el cuerpo se forma, se mantiene, o sea, se forma cuando nace hasta que tiene determinada edad. Se mantiene porque tenemos que tener bien la masa magra, las proteínas, los carbohidratos y las grasas saturadas. Y luego de que pasamos ya a los 60 años, lo que tenemos que hacer es procurar mantener y no llegar al límite que siempre es, bueno, en la mayoría de casos que es la pérdida, ¿no? La pérdida de la masa magra, la disminución del agua corporal y también la alteración de las grasas. Lo que les decía, disminución de masa magra, ¿no? Y nosotros trabajamos con eso, ¿por qué? Porque los músculos necesitan una sustancia que es súper básica cuando quiero mantener masa magra, que se llama hidroximetilbutirato, que es el HMB, el famoso que viene en muchos de los nutrientes que usamos para los adultos mayores. Entonces, cuando yo veo que mi adulto mayor no completa sus raciones o las dietas que se le sirve, yo voy a tener que ir a investigar hacia atrás por qué está ocurriendo. Cuidado que hay adultos mayores que dejan de comer y la primera causa, problema renal. A mí cuando me vienen a la consulta adultos mayores que no quieren comer y ya pasaron los 3 meses, prueba de función renal. Fórmula, no. Acuérdense que los adultos mayores tienen mucha masa, la masa magra está disminuida y la prueba de función renal se hace con la creatinina. Por lo tanto, sí me va a medir los valores de la creatinina, una filtración glomerular. Pero si yo solamente asumo que como la creatinina salió bien en el paciente, no tiene problema renal, entonces podríamos meternos en situaciones críticas. Y es por eso que es importante la depuración de creatinina, la medida, y no la depuración de creatinina calculada. El adulto mayor tiene funcionalidad limitada, pero tiene funcionalidad y elige de las 6 actividades básicas. Por lo tanto, ellos suelen alimentarse, ellos tratan de asearse y valerse por sí mismos.
Lo que tenemos que procurar nosotros en ellos es mantener la independencia el mayor tiempo posible. Y así como hice una maestría en musicoterapia, ¿no? Como se hace la historia clínica en la musicoterapia, igualito tenemos que hacer una historia nutricional en nuestros adultos mayores. Cuando yo mando a nutrición a mi paciente, le digo que vaya con la persona que cocina en la casa. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tiene que decir, esto me gusta, yo quiero, ¿no? Porque mandarlo a la nutricionista para que decapite su dieta y le diga en las hojas grandes, ¿no? No coma nada de esto y coma todo de esto. Y el paciente y su cuidador perdidos totalmente. Y nuestro adulto mayor sigue bajando de peso y sigue bajando de peso porque está limitado su movimiento y porque no tenemos una dieta controlada. Normalmente, para decir mi paciente estaba nutrido o desnutrido, usábamos signo de pliegue. Ya sabemos que en adulto mayor no va, la pantorrilla tampoco. Para estudios y trabajos científicos, solo la resonancia magnética nos puede dar cómo está el músculo suave si no está infiltrado por grasa. Lamentablemente, el costo es alto y tenemos que acudir a valorar nutrición, quizás con la escala global subjetiva que ya está en retiro, hacer un mini nutritional assessment, ¿no? Mantener el concepto de índice de masa corporal. Ya ustedes saben cómo se hace peso sobre la talla al cuadrado. Y bueno, de acuerdo a los valores, nosotros catalogamos desnutrición, peso adecuado, sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿tenemos que hacer estudios complementarios? Sí. Adulto mayor, malnutrido y obeso, ya saben que obeso o muy delgado igual están malnutridos. Vámonos a buscar siempre los causales, ¿no? Problemas tiroideos, problemas de desnutrición, no es peso, sino edema, ¿no? No es peso, sino es inflamación. Y esos conceptos, si los médicos no los asumimos, va a ir a la nutricionista y la nutricionista no va a solucionar nada porque no tiene de fondo lo que necesitamos saber. O sea, nosotros tenemos que mandar a la nutricionista con el diagnóstico y ponerle, incluso los médicos deberíamos poner el tipo de dieta que se le da y la nutricionista cumple la función de explicar las dietas. Me encanta cuando hacen los cronogramas lunes, martes, miércoles hasta domingo, mañana, tarde y noche y los intermedios. Así he retirado pacientes que se nutren mejor y he retirado medicamentos. He podido retirar tratamientos de 10, 15 años pacientes hipertensos porque paciente que está bien nutrido soporta intervenciones quirúrgicas, soporta procesos infecciosos como lo vimos con la pandemia y soporta situaciones críticas de estrés o de tensión. Los nutrientes son de distintos componentes, ¿no? Nosotros vamos a hablar de macronutrientes, de micronutrientes, ¿no? Dentro de los macro están los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, y dentro de los micro estarían los oligoelementos, ¿no? No olvidar que el adulto mayor tiene que consumir 2 sustancias básicas, que son el agua y la fibra en su dieta. Me hubiera gustado poner más dibujitos, lamentablemente me agarró como la neumonía junto, pero intentaré hacerles el esquema. Lo ideal es que el adulto mayor mastique, ¿no? No que le den las papillas igual, tac, 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 y el cuchareo, eso no funciona. Doctora, yo le doy y no engorda. Hay 2 cosas que tienen que estar en equilibrio para que el adulto mayor pueda recuperar peso. Una nutrición adecuada y un ejercicio. Ejercicio prescrito para su patología. Si tiene dolor de rodillas, que lo haga sentado, ¿no? Si hay dolor de cintura, quizás acostado o en posiciones de Sims, ¿no? Derecho. Lo cierto es que nosotros tenemos que tratar de trabajar el alimento junto con el ejercicio. Quizás me dirían, doctora, ¿y cuánto yo le tengo que dar a mi paciente en la dieta? Literalmente el adulto mayor puede comer lo que comen todos en la familia, salvo que hayan patologías, ¿no? Diabetes, hipertensión, cirrosis y otros. Aproximadamente trabajamos con calorías de 30 a 50 kilocalorías por kilo por día. Proteínas, estoy hablando de adultos mayores sanos,
1 gramo y hasta 1.2 gramos de proteína por kilo por día, dividido en 3 ingestas, ¿no? Y las grasas, procurar que sean grasas insaturadas y que sean grasas saludables, como tenemos el omega 3, el omega 6, ¿no? Y dentro de la fibra, no olvidar que está lo que el paciente mastica, las ensaladas bien picaditas, o si no, las frutas con su cáscara. Ya sabemos que en la cáscara de la manzana, en la cáscara de la pera o del durazno, está la fibra y no debemos desperdiciarlo con el adulto mayor, sino al contrario, procurar. Ahora, si él no está en condiciones de morder, podemos raspar quizás la fruta, pero procurar siempre la masticación. La masticación va a ir a nivel de nuestro sistema nervioso central que regula el apetito y le va a avisar que la leptina está en concentraciones adecuadas, por lo tanto nos va a dar esa sensación de saciedad que se necesita. Alimentos básicos, frutas y verduras. ¿A quién le gusta? Casi. Adulto mayor que le digo, coma fruta y verdura a mitad del plato, me quedan mirando asombrados. ¿Por qué me están castigando a estas alturas de mi vida? Entonces, ¿qué hago yo con la dieta y con la nutrición? Yo negocio. Mira, de lunes a sábado vas a comer todo lo que te están poniendo en la dieta. Y el viernes, perdón, y el domingo, que te hagan el antojo, ¿qué quieres comer para que lo disfrutes? Un pollo a la brasa, saco la piel, más ensaladita, la pechuguita y quizás por ahí un antojito, una cremita, una vinagreta, no sé, ¿no? Pero eso se negocia y es una vez a la semana, no todos los días, porque la idea es que con la comida controlemos esas dos grandes epidemias que son la hipertensión y la diabetes. Dentro de los lácteos, ¿no? Tenemos a la leche y sus derivados, que son fuentes de proteína para los adultos mayores y también ofrecen calcio. No olvidar eso, porque le agarramos mucho pavor o pánico a la leche, al queso, y sin embargo resultan ser fuentes muy importantes de calcio y de proteína. Dentro de los micronutrientes, créanme que uno no va, mientras no lo lea, no se entera de que sustancias tan pequeñitas, por eso son oligoelementos o micronutrientes, como el calcio, el zinc, la B6, la B12, el ácido fólico, la vitamina D. Latinoamérica ocupa un lugar muy alto en pacientes con deficiencia de vitamina D. La vitamina B12 y ácido fólico están asociados a problemas cognitivos y también a problemas de tipo emocional. El zinc, su déficit, imagínense, causa agudeza gustativa y retraso en la cicatrización de las heridas, ¿no? La piel y la protección a la piel. Y luego tenemos que el calcio, ¿no? Actúa tratando o procurando que esos huesos no se deterioren, que se vayan manteniendo en buena calidad. Me hubiese gustado ponerle las dietas, pero estamos hablando de pacientes sanos. No hablamos de diabéticos, hipertensos. En otro momento es la oportunidad. A buena hora también hay dieta para paciente crítico. Pero hay cosas que no las he puesto adelante, pero me parecen importantes y cuando hago docencia en la universidad lo recalco, es que nosotros debemos evaluar siempre la calidad de la cavidad oral. Queremos que el adulto mayor se acabe un plato con un bistec y papas fritas y ensalada y ese adulto mayor no tiene dientes. ¿Cómo mastica esa carne? Entonces, es nuestra función como geriatras orientarlo. La carne molida, le haces hamburguesa, le haces la tortillita y le das. Porque cuando ellos envejecen, la resorción ósea es un factor. Las encías también adelgazan y la prótesis o el puente que le llaman ellos, las prótesis ya no enganchan y si no tienen dientes donde se puedan hacer los procedimientos, entonces lo que va a ocurrir es que este adulto mayor cada vez que vea la comida tenga repelencia y tan fácil fue abrir la boca y encontrar el problema, porque sí podríamos hacer dietas y acostumbrarnos a este paciente que no tiene las mejores condiciones en calidad oral. El entorno ayuda, básico. Les puede servir el mejor potaje al adulto mayor, pero si come solo, no va a comer. Adulto mayor tiene que comer
con una persona y con la que se sienta bien, eso es básico. Eso es mejor que cualquier medicina que vendan en la farmacia. Hay que seleccionar los alimentos de acuerdo a qué situación tenga el paciente y también es importante de acuerdo a sus gustos. Si lo que le gusta no le hace daño, se le da. Si le hace daño, le reduzco la cantidad para que él no sienta que se le está torturando, porque en realidad esta es una prescripción de alimento y cuando uno habla dieta, lo primero que viene a la mente es, uy, no voy a comer nada. No es así. La dieta es el comer organizado y ordenado durante el día, tratar de mantener un equilibrio, un balance entre la actividad física y la ingesta. Apoyarse en nutrientes o en suplementos en el adulto mayor, ahora encontramos maravillas, ¿no? Tenemos el hidroximetilbutirato puro, tenemos nutrientes que pueden venir aislados, que son módulos de carbohidratos, de proteínas, de grasas, o tenemos también la mezcla de ellos, ¿no? Para pacientes diabéticos con maltodextrina, ¿no? Y no con azúcar para que no le suba la glucosa. Entonces, tenemos una gama para trabajar estimulantes de apetito para adultos mayores, ¿no? Y tenemos que hacer uso de esas herramientas porque a lo que debemos llegar es que el adulto mayor ingiera sus alimentos 3 veces al día, manteniendo equilibrio entre un plato redondo, la mitad debe ser verduras, un cuarto proteína y el otro cuarto un carbohidrato de buena calidad, que puede ser quinoa, puede ser kiwicha, pueden ser menestras, ¿no? Yo procuro las menestras verdes, pero hasta las menestras oscuras se pueden, siempre y cuando sean porciones pequeñas. Hace poco hablábamos, digamos, la idea es una comida variada, pero en porciones pequeñas, ¿no? Y eso va a garantizar el equilibrio. El adulto mayor ya no tiene la misma habilidad ni trajín que tenía antes, ya no la tiene. Por lo tanto, tampoco tenemos que darle una sobrecarga de proteína o una sobrecarga de grasas. Eh, hay adultos mayores muy delgados que le hacen una resonancia magnética en el muslo y no tienen nada de grasa, ¿no? Perdón, y claro, no tiene nada de grasa, está intacto. Y sin embargo, a un obeso le toman la resonancia del muslo y lo encontramos en el músculo infiltrado con grasa. Entonces, eso es lo que va a definir en qué calidad está, porque no se olviden que hablar de nutrición es hablar de calidad de músculo y las dos consecuencias fatales serían la sarcopenia y la fragilidad. Debemos promover la actividad física y nos acomodamos al paciente de acuerdo a sus necesidades y condiciones. Si no puedes hacer ejercicio como caminar, pues puedes hacer ejercicios de elasticidad, de relajación, con ligas, ¿no? Meditación, cualquier condición que nos ayude a que cada día podamos ver en el despertar una esperanza de hacer y no de deshacer. Y bueno, el gasto energético, que es ¿qué hago yo todo el día? Y eso compararlo con lo que tengo que ingerir, con la finalidad de que no tenga yo problemas en que la digestión se torne difícil para el paciente adulto mayor y sobre todo cuando hacemos sobrecargas nocturnas. Bueno, eso lo quería compartir. Si hay alguna pregunta, a sus órdenes, doctor Bosa. Gracias. Listo, muchísimas gracias, doctora, por la presentación y por la guía que nos ha venido a dar. Y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, así que invitamos a todas las personas que nos están acompañando. Vamos a tratar de resolver la gran mayoría de sus consultas. Y una pregunta que nos hacen es, usted nos habló de dar verduras, entonces la preocupación de una persona que nos está viendo es cómo dar las verduras o las frutas y evitar que el adulto le dé una diarrea, porque es la preocupación, ¿no? Que el adulto mayor se nos enferme, de repente le dé una diarrea por comer la verdura, entonces, ¿cómo nos recomienda de repente la infección, el lavado para evitar este tipo de infecciones que puede ser frecuente en el adulto mayor? A ver, si nosotros queremos dar verduras crudas, hay productos que venden en los supermercados que se colocan 3 gotitas, ¿no? A la verdura y se le deja más o menos 20 minutos.
Yo utilizo eso con verduras y con frutas. Por ejemplo, si queremos comer fresas, vamos a tener ese mismo problema. En el tallito es donde más se concentra, en la unión, es donde más se concentra la tierra y desechos, ¿no? Entonces, si queremos dar verduras secas, frescas, lo que tenemos que hacer es remojarla. Si no me equivoco, este es un derivado del que usábamos para el COVID, el amonio cuaternario, pero muy, muy rebajadito. Y es el que se utilizan, no sé si puedo dar el nombre del producto, pero en los supermercados, justo en la zona de las frutas, si no me equivoco, es Quilol, en las zonas de las frutas lo venden y de acuerdo a la cantidad de fruta se puede colocar las gotitas. La otra opción que tenemos es que podemos dar verduras. Si agarro yo una zanahoria, la pelo y la rayo, esa zanahoria ya no está contaminada, ¿no? Es diferente como las lechugas, es diferente como la coliflor, como el brócoli. Para ese tipo de verduras, tipo coliflor, brócoli, hay que hervirlas. Por dos razones. Para desinfectarlas y también al hervir botan un poco más de metionina y no se generan los gases ni la digestión pesada, porque hay que recordar que en el adulto mayor, si bien es cierto, puede comer de todo, tenemos que cuidar la ración, porque de lo contrario, al darles demasiado, incurrimos en falla, entonces esa dieta no funciona. Podemos dar verduras cocidas y frescas, y las frescas se pueden desinfectar. Lo que es de panadería, producto procesado, que ha pasado por la mano del hombre, ¿no? No deberíamos darle a los adultos mayores. Y eso se ve mucho en la consulta. Se estoy hablando de carbohidratos procesados. En la consulta llegan adultos mayores porque me dicen, doctora, yo como mi pan y en la noche la vinagrera me mata. ¿Ya? ¿Me escucho? Ahora sí, entonces nos decía, la consulta era si es que había un grupo de alimentos que teníamos que reducir o de repente limitar su consumo cuando uno llega a ser adulto mayor, ¿no? Hablaba de los procesados y yo siempre para que se ubique, digo, todo lo que salga de una panadería está procesado. Son harinas, difícil digestión. El vaciamiento gástrico, lo dije, es lento y si le damos mucha harina al adulto mayor, esta se va a fermentar y va a generar mayor producción de ácido clorhídrico. Incluso hay reflujo en los pacientes porque se acuestan y el estómago. Se recomienda que el adulto mayor debe cenar máximo 6 de la tarde, que descanse 4 horas y luego se vaya a la cama. Pero algunos comen y de frente se van a la cama. Y ese alimento, si demora 60 para pasar el agua, imagínense el tiempo con el pan, con las, ¿cómo se llama esto? Las roscas, las tortas, ¿no? Alimentos dulces. Y lo otro es que la sobrecarga de azúcar en el adulto mayor, y al igual que en los pequeños, genera un estado de angustia, de ansiedad, de fastidio, pero es por la sobrecarga de azúcares. Entonces, lo ideal es procurar darle los alimentos al natural y los que son procesados, si ya tanto lo quieres de adulto mayor, como les digo, es mi truco y así lo trabajo, yo lo negocio. Mira, de lunes a sábado se come lo que se prepara. Y bueno, el fin de semana haremos una travesura y le daremos lo que le gusta, pero como vuelvo y voy a repetirlo, en enfermedades crónicas, en querer controlar nuestros hábitos de vida, el truco no es qué es lo que comas tanto, sino las raciones de lo que comemos. Si bajamos nuestras raciones, no va a haber necesidad de pastillas, no va a haber molestias. Entonces, está asociado mucho la ración y como le repito, el tema de mientras más procesado es un alimento, mayor índice glucémico y más dañinos para el organismo. Muchísimas gracias, doctora. Y hay una consulta en relación a suplementos, ¿no? Y nos preguntan, ¿el colágeno es útil, es recomendable darle a nuestros adultos mayores colágeno? A ver, vamos a acordarnos, ¿no? ¿Se acuerdan de la época de ¿cómo le llaman? La fiebre de la carambola, que ya se encontró que es altamente tóxica? De ahí salieron el aguaymanto, luego salió el arándano, luego
el resveratrol de la uva, anti-envejecimiento, ¿no? Entonces, lo primero y siempre hay que hacerlo, al colega, creo que me pregunta el colega, ¿no? Lo del colágeno. Siempre que vamos a recetar, a prescribir algún alimento o sustancia, hay que cerciorarse de qué es, porque sí lo podemos dar, no es malo, pero hay que explicarle al paciente que se le da como suplemento, no como medicamento. Porque, ¿qué pasa? Y aquí creo que en Vago tenemos nuestro colágeno nice, bien ficho, ¿sí o no? Su presentación y todo. Y es bueno, pero hay que dárselo al paciente explicándole que es una proteína que va a acompañar su comida, ¿no? Porque le digo, no te puedes comer 50 patas de pollo, no puedes, entonces, tu colágeno. Pero, por si acaso, si estás con dolor de rodillas de hombre, y esto artrosis está asociado a tu edad, el colágeno no te va a curar nada. Es parte de tu dieta y obviamente en la tercera edad, dentro de la dieta, el colágeno no lo colocan como una necesidad, que sí lo deberíamos dar y se debería tomar. Lamentablemente no lo ponen, pero si hay posibilidades económicas y la familia puede asumir, sí, sí les doy, es bueno y ayuda a complementar una dieta saludable, ¿no? Pero sí, aclarando, es un nutriente suplemento, más no medicamento. Muchísimas gracias, doctora. Y nos preguntan, ¿los frutos secos se recomiendan en los adultos mayores los frutos secos? Eh, ¿O no se recomiendan en los adultos Y mayores? se puede, o sea, estoy hablando de adulto mayor sano, no hay problema, pero caemos en la misma situación, ¿ya? Frutos secos sí, cantidades adecuadas. Porque hay adultos mayores que se compran 1 kilo de pecanas, están viendo la tele y se mandan el kilo de pecanas. Entonces, no, el fruto seco sí está recomendado. ¿Y por qué? Porque tiene fibra, tienen aceites omega 3, omega 6. Hay que cuidar los que son dulces, los higos, las pasas secas, ¿no? Entonces, sí puedes comer, pero en máximo 10 unidades y vas intercambiando por día. Son buenos porque tienen fibra, combaten el estreñimiento, ¿no? Nos ayudan incluso porque algunos tienen acción antioxidante, pero todo exceso es malo. Pero pues no hay contraindicación, excepto diabéticos, hipertensos renales, que es otro grupo, para ellos su dieta es diferente. Ahora sí, nos preguntan, ¿no? Eh, Tengo mi familiar, adulto mayor, 80 años, pero ¿le puedo dar algo para estimularle el apetito, ¿no? La clásica pregunta que nos hacen desde los niños hasta los adultos. ¿Qué le puedo dar para que tenga hambre? Entonces, de repente usted nos puede guiar un poco en ese problema, ¿no? Bueno, yo siempre en la consulta, cuando me llega un paciente, le pregunto, ¿cuál es el motivo de la consulta? Cuando me dicen, doctora, lo traigo porque no come, ya, el desmayo me da. Prefiero que me los traigan comiendo un montón, como ocurre en la etapa de hiperfagia en la demencia, a que me los traigan en anorexia, porque hacerlos comer es terrible. Si está asociado eso a demencia, no me queda otra que colocar sonda o colocar un PEG, que es una gastrostomía endoscópica percutánea, en donde si el paciente ya no desea comer, que es porque dije que el último que se pierde es la alimentación, pero si estoy hablando de un paciente funcional, del independiente, si deja de comer tu adulto mayor, la primera pregunta sería, ¿desde cuándo usted no come? La segunda pregunta, ¿ha pasado algo en su vida que lo ha bloqueado, lo ha cambiado y lo ha hecho que se transforme a la pena, a no querer vivir, ¿no? Porque eso, la primera manifestación que tenemos ahí es dejar de comer. Si yo no he descartado todo eso, yo no puedo asumir, ay, no comí. Otra cosa, los pacientes renales debutan con disminución de apetito. Pacientes con problemas gástricos, disminución de apetito. Entonces, los hipertiroideos
los hipotiroideos subclínicos debutan cuando están hinchados y gorditos y debutan con disminución del apetito. Entonces, la respuesta para mi colega sería, primero descarta organicidad, que no haya comprometido ningún órgano. Y luego, ya sí le puedes dar una cipreptadina para adultos mayores, que ¿puedo decir el nombre? Se llama Dinamogen, es cipreptadina, pero, a ver, hay destrógiro y levógiro, y hay una cipreptadina, si no me equivoco, que es la destrógira que se le daba a los niños, y que con los criterios de Beers estaba prohibido porque daba sedación, caídas. Pero en estos últimos que ha salido el Dinamogen, que es la cipreptadina, de la levógira, el paciente lo toma, yo les doy a las 2 de la tarde, duerme toda la noche, porque si le da sueñito, pero al día siguiente se devora las ollas. Entonces, sí hay productos, pero darle de arranque sin saber por qué no come, no es la mejor conducta. Primero, busquemos, porque el adulto mayor a veces no come porque perdió 100 soles. Son terribles. Entonces, pregúntenle qué le pasó. A veces han fallecido sus hijos, sus hermanos, la familia, y después ya podemos darle la ciprofloxacina para adultos mayores, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y esta va a ser la última pregunta. Sé que hay un montón de preguntas que nos No, han sí estoy hecho. feliz porque veo 30, entonces besotes porque les ha gustado lo que he dicho. Y hay un montón de preguntas. Y hay una pregunta que nos dice, ¿cómo hago que no coma lo que no tiene que comer? ¿No? Que usted nos ha mencionado un poco. ¿Cómo hago? Porque a veces uno ya tiene el hábito formado durante años y ahora retirar un alimento, ¿cómo hacemos para poderlo convencer? De repente, usted nos puede ayudar un poquito, sobre todo en esta consulta que debe ser frecuente en la consulta, ¿no? Primero, tengo que yo ubicarme en el esquema de dónde está mi paciente, ¿no? Es un diabético, es un hipertenso, está haciendo demencia, ¿no? O sea, ¿por qué tiene predisposición a un tipo de alimento? Hay debut de diabetes en la tercera edad. Cuidado, que quieran mucho dulce, y es que el cuerpo lo pide, mucha agua y estén orinando. No, los adultos mayores tienen sintomatología diferente al joven. Nada es absoluto, todo es relativo. Entonces, busquemos quizás por qué esa predisposición. El hipertenso quiere que sea todo con sal, pero es hipertenso. Entonces, descartemos ese grupo de enfermedades crónicas. Si el paciente no tiene deterioro cognitivo y es el capricho nada más, esto como, lo otro no, pues negociemos una cucharada de lo que te hace daño y 3 de lo que no te hace daño, ¿no? Yo tenía pacientes que con un chupetín en la mano, una chupadita, 2 cucharadas de sopa, chupadita, 2 cucharadas de sopa. Y eso se llama, y mi batería va a morir, y eso se llama negociación, ¿no? La negociación para mí es importante porque a mí me permite que yo tome en cuenta la opinión del adulto mayor. Una consulta geriátrica en donde se la pasa hablando solamente, absolutamente se pasa conversando el médico con el hijo o con la cuidadora, es una consulta fallida. Para mí entra mi paciente y primero, así tenga demencia, la Carmencita, buenos días. Me saca la lengua, me insultan, palabritas fuertes, ¿sabes? ¿Cómo está? Yo bien, ay, qué gusto me da. Terminé ese proceso y me voy con el familiar. Sutilmente, la señora se acerca, se involucra y me dice, no, no quiero, pues todos los días me hacen pescado. Bueno, vamos a variarte la dieta. Y esa negociación, incluso le hace su papelote y le digo, póngale abajo, doctora Aguinaga, me firma y le digo, yo estoy garantizando esas conductas. Pero con ellos hay que negociar, como dicen en México, el que no tranza no avanza, tenemos que hacer eso. Es un dame que te doy, un tira y jala, porque es la única forma a veces de que logremos que coma. Y si ya es anorexia total, nada, nada, la gastrostomía endoscópica.
y me va bien. Tengo 3 pacientes con gastrostomía, súper bien, ¿eh? Van bien. Muchísimas gracias, doctora. Más bien, no sé si quiere dar unas últimas palabras de cierre frente a esta presentación que nos ha brindado el día de hoy. Bueno, agradecerles nuevamente, pedirles disculpas por mi voz. Llevé a mi madre después de 18 años a su tierra natal, que pasé, reconozco, esas fiestas patronales son 3 noches de amanecida, acá están las consecuencias. Pero decirles a mis colegas que están escuchándome, muchísimas gracias por la deferencia, gracias por tener la consideración de estar presentes en la charla, de escucharme. Cuando me preguntan, yo siento que hay interés en lo que yo puedo transmitir, el conocimiento que he adquirido, en lo poco que tengo, porque el conocimiento que no se comparte es un conocimiento que no sirve, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctor Bosa. Creo que nos falta todavía un encuentro más. Un abrazo para todos. Bendiciones y abundancia en todos los aspectos de su vida. Gracias, doctor.